Hola, sean bienvenidos al epígrafe 3 de la materia de estadística. En breve comenzamos. Muy buenas con todos, bienvenidos a este epígrafe 3. Nosotros vamos a hablar acerca de la introducción a la inferencia de la estadística. Este es el epígrafe final de nuestra materia. Y pues aquí están los integrantes, nuestros docentes por supuesto. Vamos a presentar a nuestros avatares durante la redacción de nuestros temas. Ellos nos van a dar respectivo soporte al final de nuestros tópicos. Van a hacer la inferencia en los puntos claves, ¿no? Vamos a adelantar un poquito de las partes principales, ¿no? Así que empezamos, sin más que nada, pues, y bienvenidos a nuestra presentación. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Carolina Evia y bueno, hoy me tocó el punto para conversar sobre la hipótesis. Una hipótesis es una afirmación sobre un parámetro poblacional que se evalúa con datos de una muestra. En el proyecto, sobre factores psicológicos en personas que viven con VIH. Permiten analizar relaciones entre variables como estado emocional, estrés, sueño y adherencia al tratamiento. Tipos. Existe la hipótesis nula, que no existe relación o diferencia. La hipótesis alternativa quiere decir si existe relación o diferencia. Ejemplo, la hipótesis nula, el estado emocional, no se relaciona con las horas del sueño. Y la hipótesis alternativa, el estado emocional sí se relaciona con las horas del sueño. Contraste de hipótesis. Proceso para decidir si se rechaza la hipótesis nula usando pruebas estadísticas como test-test, sheet cuadrado, ANOVA y correlación. Pasos clave: definición de hipótesis nula y de hipótesis alternativa. Exigir niveles de significancia, alfa igual a 0.5. 3. Seleccionar la prueba adecuada. 4. Calcular estadístico y probabilidad de valor. Decidir si probabilidad menor o igual a alfa se rechaza a hipótesis nula. Si probabilidad mayor a alfa no se rechaza a hipótesis nula. Mi siguiente punto es riesgos en las decisiones. Error tipo 1. A. Rechaza hipótesis nula siendo verdadera. Ver un efecto que no existe. Error tipo 2. B. No rechaza hipótesis nula siendo falsa. No ver un efecto que sí existe. Estimación dosis. Estimación, cálculo de parámetros poblacionales. Puntual, un valor ejemplo, media es igual a 7 horas de sueño. Intervalo, rango probable, que es el rango probable del intervalo de confianza de un 95% igual a 6.7 a 7.3 horas. Dócima, procedimiento formal para evaluar hipótesis mediante un estadístico. Exactitud, sesgos y precisión. Exactitud, cercanía al valor real. Sesgo, desviación sistemática que distorsiona resultados. Precisión, consistencia entre mediciones repetidas. Continúo con mi avatar. La hipótesis es una afirmación sobre una población que se prueba con datos de una muestra. La hipótesis nula dice que no hay relación entre las variables. La hipótesis alternativa, que sí la hay. En el estudio sobre VIH, se contrastan estas hipótesis para determinar si, por ejemplo, el estado emocional afecta las horas de sueño o el cumplimiento del tratamiento. Mediante pruebas estadísticas, se decide si la evidencia permite rechazar la hipótesis nula y generalizar los resultados. Continuaremos con el siguiente punto, que es estimaciones y dócimas relacionadas con una variable aleatoria que dirá mi compañera. Mi nombre es Carla Falconi. Hablaré acerca de estimaciones y dócimas relacionadas con una variable aleatoria. Estimación por intervalos. Usamos datos muestrales para aproximar parámetros poblacionales, media, proporción.
El intervalo de confianza nos da un rango probable del valor real. Ejemplo, IC 95% para horas de sueño igual a 6.7, 7.3 horas. Pruebas de hipótesis, dóciles. Planteamos que la hipótesis nula no hay efecto versus la hipótesis alternativa sí hay efecto. Usamos el valor P para decidir si P es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Ejemplo, la media de sueño es 7 horas, prueba T de una muestra. El intervalo de confianza muestra el rango plausible. La prueba de hipótesis evalúa un valor específico. Para variables categóricas, usamos la prueba de chi cuadrado de Pearson. Compara frecuencias observadas versus esperadas en una tabla de contingencia. Ejemplo, relación entre género y nivel de satisfacción con el tratamiento. Para variables cuantitativas, usamos el coeficiente de correlación de Pearson. Mide fuerza y dirección de la relación -1 a +1. Prueba de hipótesis. R es diferente de 0. Aplicación en investigación. En estudios como el VIH, estas técnicas identifican asociaciones entre variables clínicas, psicológicas y sociales con rigor estadístico. A continuación, mi avatar continúa con el tema de mi exposición. La inferencia estadística usa estimación con intervalos de confianza para aproximar parámetros como la media y pruebas de hipótesis para evaluar afirmaciones sobre ellos. Cuando analizamos dos variables, empleamos chi cuadrado para variables categóricas o correlación de Pearson para cuantitativas, determinando si existe una relación significativa. Estas técnicas permiten interpretar datos con rigor, como en estudios de factores psicológicos en personas con VIH. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Adriana Saltos y hoy hablaré sobre el análisis de varianza y diseño de experimentos. El análisis de varianza, también conocido como ANOVA, es una técnica de la estadística inferencial que permite comparar las medias de dos o más grupos, independientes con el objetivo de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas. El ANOVA se basa en la descomposición de la variabilidad total observada en los datos en dos componentes: la variabilidad entre los grupos y dentro de los grupos. Si la variabilidad entre los grupos es considerablemente mayor que la interna de cada grupo, se concluye que no todas las medias son iguales. De esta manera, el ANOVA permite analizar simultáneamente más de dos poblacionales, evitando la realización de múltiples comparaciones por pares, lo cual incrementaría el riesgo de cometer errores estadísticos. A continuación, en la siguiente tabla se muestra la estructura clásica de la ANOVA, donde la suma de cuadrados entre grupos representa la variabilidad explicada por las diferencias entre las medias de los grupos. La suma de cuadrados dentro de los grupos representa la variabilidad interna o error experimental. La suma de cuadrados total es la variabilidad total observada en los datos. El estadístico F sigue una distribución de F de Snedeker, con K-1 y N-K, que son los grados de libertad. Entre los grupos se usa K-1, donde K es el número de grupos, y dentro de los grupos N-K, donde N es el número de observaciones. Es decir, para calcular el total, deberíamos usar N-1. El cuadrado medio se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad y representa una estimación de la varianza. El estadístico F permite contrastar la hipótesis nula. Es decir, si F es igual a 1, las diferencias entre las medidas
de los grupos pueden atribuirse al azar. Si f es mayor que 1 y es suficientemente grande, indica que la variabilidad entre grupos es mayor que la variabilidad interna, lo que sugiere diferencias significativas entre las medias. Si p es menor que alfa, que es el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existen diferencias entre al menos dos medias de los grupos. Si la probabilidad es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Gracias. A continuación, El un ANOVA resumen. es una prueba estadística que compara las medias de 3 o más grupos para ver si alguna es diferente. La hipótesis nula afirma que todas las medias son iguales, mientras que la hipótesis alternativa dice que al menos una es diferente. Si el valor P es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que hay diferencias significativas entre los grupos. Buenas noches, mi nombre es Anthony Cabrera y bueno, vamos a hablar sobre qué son las pruebas no paramétricas, cuándo se utilizan y cuáles son las más importantes. A continuación. Las pruebas no paramétricas son métodos estadísticos inferenciales que no dependen de supuestos sobre la distribución de los datos. A diferencia de las pruebas paramétricas, no se asume que los datos sigan una distribución normal, ni se busca estimar parámetros como la media o la varianza. En su lugar, estas pruebas se basan en el orden, los rangos o las frecuencias observadas en la muestra, por lo que se consideran de distribución libre. Estas pruebas se emplean cuando no se cumplen los supuestos de normalidad u homogeneidad de varianzas, cuando se trabaja con datos ordinales o nominales, como las escalas tipo Likert, o cuando el estudio cuenta con muestras pequeñas o con presencia de valores atípicos. A continuación, entre sus principales ventajas se encuentra que requieren menos supuestos, son más robustas frente a datos extremos y pueden aplicarse a diferentes tipos de variables. Sin embargo, también presentan desventajas, como una menor potencia estadística en comparación con las pruebas paramétricas y una posible pérdida de información al trabajar con rangos. Además, muchas de estas pruebas analizan diferencias en la mediana y no en la media. Respecto a los tipos más comunes, la prueba U de Mann-Whitney se utiliza para comparar dos muestras independientes. La prueba de Wilkinson se aplica a muestras relacionadas. La prueba de Kruskal-Wallis permite comparar más de dos grupos independientes. La prueba de Friedman se usa en medidas repetidas. Y la prueba chi-cuadrado analiza la relación entre variables cualitativas. A continuación, un pequeño resumen animado. Las pruebas no paramétricas se usan cuando los datos no cumplen supuestos como la normalidad, trabajan con rangos y frecuencias, no con medias, y son útiles para datos ordinales o muestras pequeñas. Tienen menor potencia que las paramétricas si los supuestos sí se cumplen. Las más comunes son U de Mann-Whitney para grupos independientes, Wilkinson para muestras pareadas y chi-cuadrado para variables categóricas. Buenas noches, mi nombre es José Luis Villamar. Vamos a dar las pruebas basadas en la distribución chi-cuadrado y tablas de contingencia. Una tabla de contingencia es una tabla que permite cruzar dos variables categóricas para observar cómo se distribuyen sus frecuencias conjuntamente. Es la base para aplicar la prueba chi-cuadrado de independencia u homogeneidad. En ella se registran frecuencias observadas, que son los datos reales obtenidos, y las frecuencias esperadas, que son los valores que se esperarían si no existiera relación entre las variables o hipótesis nula. ¿Cuál es el uso de chi-cuadrado? Se utiliza para 1. Analizar si dos variables categóricas están relacionadas y 2. Comparar lo observado versus lo esperado bajo el supuesto de independencia. Tenemos un ejemplo claro que es el objetivo de determinar si existe relación entre el género y el nivel de satisfacción
con la sesión de tratamiento al paciente. Contamos con dos variables. Variable 1, que es el género, masculino y femenino, y variable 2, que es el nivel de satisfacción, satisfecho o insatisfecho. Las variables muestran cómo se distribuye la satisfacción según el género. Como nos muestra en la tabla, a simple vista parece que los hombres están más satisfechos que las mujeres. La prueba chi cuadrado permitirá saber si esta diferencia es estadísticamente significativa o producto del azar. En la decisión estadística tenemos que si la probabilidad es mayor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. O si la probabilidad es menor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. A continuación, mi avatar. Chi cuadrado se usa en tres tipos de pruebas: bondad de ajuste, que compara datos reales con una distribución teórica; independencia, que analiza si dos variables están relacionadas en una población; y homogeneidad, que compara una variable entre diferentes poblaciones. Para visualizar y analizar estas relaciones se utiliza la tabla de contingencia, que muestra las frecuencias y ayuda a decidir si existe asociación entre las variables. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Listo, muy buena. Seguimos con la comparación de dos muestras que nos siguen una distribución normal. Vamos a ver un pequeño ejercicio. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Y pues bueno, ¿no? Vamos a ver lo que son las pruebas pareadas, ¿no? Estas son normalmente pruebas no paramétricas. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Tratamos de hacer la comparación entre horas de sueño antes y después del tratamiento antirretroviral. Necesitamos dos variables. Es esencial para realizar esta prueba, ¿no? Planteemos las hipótesis, por supuesto. El primer paso importante, la hipótesis nula. Decimos que no hay diferencias en las horas de sueño antes y después del tratamiento. Y la hipótesis alternativa, por supuesto, que sí hay diferencias en las horas de sueño antes y después del tratamiento. Entonces, hacemos los pasos en Jamovi, ¿no? Ingresamos a la parte de las pruebas pareadas, ingresamos las dos variables, ¿verdad? Y automáticamente Jamovi nos da los resultados, ¿no? ¿Qué nos dice dentro de esta tabla? Pues, ¿no? Nos da la prueba que nosotros hacemos, una prueba T de muestras pareadas, por supuesto, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Que la probabilidad es 0.881, que dice que es mayor a 0.05, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, rápidamente puedo decir es que no hay evidencia de que el tratamiento antirretroviral afecte a las horas de sueño. Seguimos con la siguiente prueba, y esta prueba es la prueba independiente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo aquí? Es comparar a las horas de sueño entre quienes cumplen y no cumplen con el tratamiento antirretroviral, ¿no? En este caso vemos que la hipótesis nula la planteamos, no hay diferencia entre horas de sueño y el cumplimiento del tratamiento, y la hipótesis alternativa que sí hay diferencia, ¿no? Entonces aquí nosotros en cambio ingresamos estas dos variables, ¿no? Para poder hacer así mismo, ¿no? El estudio, y tenemos, ¿no? Que la prueba de este student nos da el 0.006, ¿no? Donde se rechaza la normalidad. ¿Y cómo se rechaza la normalidad? Entonces procedemos a hacer la siguiente prueba, que es la prueba de Mann-Whitney, ¿no? Que es una prueba no paramétrica, porque estamos hablando de este tipo de distribuciones, este tipo de prueba, ¿no? Y nos da que tiene 0.014, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Por supuesto que la probabilidad es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, en esta parte tenemos que existe una diferencia significativa entre las horas de sueño según el cumplimiento del tratamiento antirretroviral. Aquí a la derecha, como ustedes pueden ver, están todos los pasos en Jamovi, cómo rápidamente se puede hacer el cálculo, pues, y tener los valores respectivos. Seguimos con la siguiente diapositiva, por supuesto, y tenemos la comparación de pruebas de más muestras que no siguen una distribución normal. Continuamos, vamos a ver esta prueba muy interesante, por supuesto, es la prueba de chi cuadrado. ¿Qué nos dice, no? Vamos a comparar el estado emocional contra el nivel de apoyo social. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de incluir variables categóricas, ¿no? Vamos a decir variables cualitativas, por decirlo de esa forma, ¿no? Que también tengan su catálogo respectivo, ¿no? En este caso hemos escogido nosotros el estado emocional general, ¿no? Bueno, regular, malo, y el nivel de apoyo social, bajo, medio y alto, los cuales tienen sus valores de 1 a 3, ¿no? Aplicamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, ¿no? Y vemos que los datos efectivamente no son normales, ¿no? La probabilidad es menor a 0.001, en lo cual se usa una prueba de chi cuadrado, ¿ok?
Listo, ¿qué vemos aquí? Planteamos las hipótesis, por supuesto, la hipótesis nula donde las variables son independientes y la hipótesis alternativa donde las variables son dependientes. Eso es lo que nosotros queremos corroborar. Como resultado, aplicando los pasos respectivos y en Jamovi, por supuesto, nos da que la probabilidad es de 0.122. ¿Qué nos quiere decir eso? En la decisión vemos que si P es mayor a 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, es que no hay una asociación significativa entre el estado emocional y el apoyo social. Esta es la prueba de chi cuadrado. Seguimos, por favor, con mi avatar. Las pruebas no paramétricas como la U de Mann-Whitney se utilizan cuando los datos no siguen una distribución normal y permiten comparar dos grupos independientes. Para evaluar cambios en un mismo grupo antes y después de una intervención, se aplican pruebas pareadas como la de Wilcoxon. Finalmente, la prueba chi cuadrado analiza si existe asociación significativa entre dos variables categóricas, evaluando su independencia o dependencia con base en las frecuencias observadas y esperadas. La inferencia estadística usa estimación con intervalos de confianza para aproximar parámetros como la media y pruebas de hipótesis para evaluar afirmaciones sobre ellos. Cuando analizamos dos variables, empleamos chi cuadrado para variables categóricas o correlación de Pearson para cuantitativas, determinando si existe una relación significativa. Estas técnicas permiten interpretar datos con rigor, como en estudios de factores psicológicos en personas con VIH. Listo, bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado con la conclusión de este epígrafe. Pues, y les agradecemos a todos por su atención. Por supuesto, todas estas pruebas son necesarias, es necesario el conocimiento, es necesario también saber la formulación respectiva, porque si no sabemos la formulación, por supuesto, no podemos ir al programa para poder corroborar efectivamente lo que nosotros queremos identificar, ¿no? Así que nosotros somos del grupo 3, les agradecemos a todos por su atención, pues, y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.